Muy buenos días a todos. De nuevo les damos la bienvenida a un nuevo seminario web organizado por la Fundación Cajasol a través de su Escuela de Negocios del Instituto de Estudios Cajasol. De nuevo les reiteramos que desde el principio del confinamiento hemos tratado de estar cerca de los empresarios, de los directivos, de los profesionales, en todas las medidas que están entrando en vigor, que afectan de manera directa a las empresas, a toda la economía. Hemos abordado todas las medidas legales, hemos estado también analizando el devenir de los mercados financieros, cómo ha evolucionado también el comercio internacional, la comunicación. Hemos estado de manera autónoma reflexionando sobre los ERTE, también sobre las condiciones de los autónomos. En un ciclo de conferencias que hoy continuamos, esta crisis sin duda ha generado diversas controversias dentro de las empresas, una de ellas la falta de liquidez. Hoy queremos analizar estas tensiones de liquidez, qué alternativa encuentran los empresarios de financiación, en qué medida les amparan medidas legales como acreedores y también como deudores. Todo ello lo vamos a hacer de la mano de Zurbarán Abogados, una firma relativamente nueva en su constitución, aunque recoge profesionales con muchísimos años de experiencia, con un bagaje profesional absolutamente constatado. Con ello vamos a analizar hoy todos estos aspectos. Nos acompañan don Ricardo Astorga y don Ángel Zamora, ambos socios de esta firma. Con ellos vamos a conversar y a debatir durante esta hora, también con todos ustedes a través del chat que tienen en su escritorio. Ahí verán en la zona derecha la posibilidad de que nos trasladen esas preguntas para que al final de esta sesión podamos compartir con los ponentes las cuestiones que ustedes quieran trasladarlas. Vamos a empezar sin más esta sesión. Saludamos a don Ricardo Astorga. Ricardo, cuando quiera tienes la palabra para empezar. Gracias. Muy buenos días o tardes ya, porque son más de las 12 a todos. Nuestro agradecimiento en nombre de la firma y de mi compañero Ángel a la Fundación Cajasol y al Instituto Cajasol para darnos esta oportunidad, y la bienvenida a todas las personas que están ahora mismo compartiendo esta sesión con nosotros, que han sido muy numerosas, y esperamos no defraudarles en los planteamientos que vamos a comentar en esta tarde, en esta mañana, y vamos a reflexionar conjuntamente. La intervención la vamos a dividir en dos partes. En primer lugar voy a intervenir yo, después lo hará mi compañero Ángel Zamora. Ángel es un gran especialista en materias de financiación, refinanciación, institutos preconcursales y soluciones concursales, y él se va a encargar de esa parte de la ponencia de hoy, de todos los temas de liquidez relacionados con esas actuaciones, y yo voy a hacer una introducción preliminar respecto también al tema de la liquidez y algunas medidas o posibles soluciones que están en otro ámbito. En primer lugar, quisiera destacar que el momento en el que nos encontramos como consecuencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista empresarial es compleja, es inédita. Realmente no sabemos qué consecuencias va a tener a medio plazo, porque sin lugar a dudas esta crisis va a tener un impacto a corto y a medio plazo. En el momento actual no sabemos, por tanto, no es predecible los escenarios en los que nos vamos a encontrar. Y en ese contexto planteo la importancia que tiene el deber de diligencia que tienen los administradores de las sociedades en este momento. Evidentemente, las empresas tienen distintos tamaños, tienen distintas tipologías de órganos de administración. Hay quienes pueden pensar que tratándose de una sociedad pequeña, familiar, con un administrador único, estas cosas pues no tienen importancia porque el socio coincide con el administrador. Habrá otras que tengan una configuración societaria más complicada, habrá algunas que tienen órganos de administración más complicados, pero realmente todos se encuentran en una situación de saber gestionar una crisis y de actuar diligentemente. Hay algunas medidas legales que se han venido implementando en estos momentos para intentar evitar responsabilidades por la causa de disolución por pérdidas, no tener en cuenta esos efectos en las pérdidas del 2020 o el deber de presentar el concurso en los plazos que se han alargado. Pero esos solamente no deben ser los temas de responsabilidad que nos deben ocupar. Nos deben ocupar otros temas de responsabilidad que tienen mayor importancia, que son precisamente la gestión diligente y los pasos diligentes que hay que dar en la crisis. Y esos pasos están relacionados con el tema de la liquidez. En este momento, mi recomendación es, desde luego, que el órgano de administración tenga un seguimiento permanente de esta situación y, en función de la configuración, como digo, que tenga en cada caso, pues
crear comités de dirección ampliados, comités de seguimiento por materias que vayan analizando la evolución y las medidas que se van adoptando. Evidentemente, la crisis va a tener un impacto a dos niveles. Un impacto en el resultado, porque evidentemente el resultado en el ejercicio 2020 se va a ver impactado, sin lugar a dudas, en las compañías y en la viabilidad de estas seguramente, y también en los aspectos de liquidez y de la tesorería. Esto nos lleva a una reflexión que es cómo debemos o qué tratamiento debemos abordar en relación con el presupuesto del propio ejercicio 2020, que se ha visto truncado como consecuencia de esta situación, y a los planes estratégicos que cada entidad tenga. En este contexto también hay que tener y darle cierta importancia al tema relativo a el ejercicio 2020 y aquellas entidades que no hayan todavía formulado ni aprobado las cuentas de 2019 por la ampliación del plazo legalmente establecido que se ha producido. Esto es una cuestión que habrá que tratar en la formulación y aprobación de las cuentas del ejercicio 2019, porque habrá unos hechos posteriores al cierre que puedan impactar también en las cuentas, que puedan impactar en los informes de auditoría y que puedan impactar, sin lugar a dudas, también en relación con la caja, puesto que la política de aplicación de resultados en el ejercicio 2019, como hemos visto en determinadas entidades que han aplazado o pospuesto, como es el caso de las cotizadas, el tema relativo a la aprobación de un dividendo del ejercicio 2019, más allá de los dividendos a cuentas anteriormente previstos, pues es una cuestión a replantear y a considerar. Por tanto, hay que reconfigurar el presupuesto de 2020, reconfigurar el plan estratégico, reconfigurar la aplicación del resultado del ejercicio 2019 y planificar todo eso. Y eso lo tiene que impulsar el órgano de administración. En ese contexto de reconfiguración del presupuesto y del plan estratégico hay que hacer una previsión de la revisión de los ingresos previsibles, porque estos van a afectar sin duda a la caja. Evidentemente, cada actividad, cada negocio ha tenido o está teniendo un impacto distinto en los ingresos que vaya a tener en el ejercicio 2020. Pero evidentemente hay que hacer varios escenarios, hay que hacer un seguimiento y ponerse en escenarios distintos que se puedan producir por la caída o no caída de los ingresos respecto a los importes que inicialmente estaban previstos en el ejercicio. Eso nos llevará a un reenfoque del negocio. El reenfoque del negocio porque deben impulsarse dentro de cada sociedad aquellas actividades que son más generadoras de ingresos y de caja a corto plazo. Eso va a tener un valor muy importante en la reconfiguración de en dónde se tienen que poner los esfuerzos en el ejercicio 2020 para generar mayores ingresos y mayor caja a la mayor brevedad posible. Eso también te lleva a una serie de medidas en aquellas cuestiones que no son estratégicas dentro de la actividad. Habrá activos no afectos, habrá activos obsoletos, habrá activos que se pueda plantear incluso su posibilidad de enajenación o de monetarizar porque puede haber interesados en adquirirlos. No estamos ante una situación en la que en el momento actual existe una situación de crisis de liquidez en el aspecto de que no fluye, no hay recursos económicos para efectuar adquisiciones. Algunas compañías se tendrán que plantear reenfocar su actividad, reenfocar su negocio y prescindir de algunas cuestiones que no son, como digo, estratégicas. Esto también nos debería llevar a una serie de reflexiones que afectan a la caja, como son replantear las inversiones en curso, replantear los CAPEX que estuvieran previstos realizar en determinadas actividades. En algunos casos habrá que culminar algunas inversiones que estaban en marcha, precisamente porque pueden ser generadoras de ingresos o se pueden poner en valor para enajenarlas a corto plazo, y en otros casos, pues evidentemente habrá que ralentizar esas inversiones porque pueden suponer un drenaje de caja que no van a generar ingresos en un futuro más o menos inmediato que hay que superar en este momento. En ese ámbito de medidas que deben adoptar los administradores, lógicamente también está un replanteamiento de la adecuada gestión de la tesorería y de los pagos. Hay que intentar
efectuar desde este punto de vista una redefinición de los papeles y de los niveles de autorización del gasto. Esto es una cuestión importantísima. No se puede funcionar con la inercia existente hasta ahora en relación con el pago automático de determinados gastos. Evidentemente hay que reconfigurar esos niveles y establecer unas políticas de contención del gasto que acoten los gastos de estructura, que son en primer lugar los que generan pérdidas si no generan los ingresos correspondientes y consecuentes, y también drenan la caja. En este aspecto se han producido una serie de medidas de alguna manera de contención del gasto, de estos gastos de estructura que vienen impuestos por normas legales. Todos los mecanismos en materia laboral en relación con los ERTEs lo que han querido evitar es precisamente la generación de pérdidas en un aspecto y el drenar determinada caja. También en el ámbito legal, la legislación ha establecido medidas en relación con este aspecto, por ejemplo, en materia de los arrendamientos, cuando se trata de un tenedor profesional de estos activos, en donde también se ha planificado con qué prorrateo en los ejercicios futuros se va a efectuar el pago de esas rentas del ejercicio 2020. En todo este ámbito de reconfiguración de los gastos de estructura y de los gastos en los que se debe incurrir en una situación tan grave como la que estamos, también hay que establecer unas políticas de gestión de la tesorería. Hay que hacer una adecuación importante de ver las líneas de financiación actuales que hay en curso. Esas líneas de financiación estarán basadas fundamentalmente en pólizas. Hay que ver cuáles son las fechas de sus renovaciones. Hay que ver cómo se reordenan o amplían esas líneas de circulante y hay que gestionar las nuevas líneas de financiación complementarias a esas. Pero junto a eso también hay que hacer políticas de generación de cobros vía realización de los pagos por confirming de los propios clientes o descuentos de aquellos clientes que desde luego tienen solvencia y no vamos a tener problemas en el futuro de efectuar esos cobros. En este sentido, para complementar estas pautas generales en las que deben incurrir los administradores, que deben gestionar bien los administradores, en primer lugar, querría resaltar de manera sintética y para no dilatarme una serie de medidas antes de darle la palabra a mi compañero, cederle la palabra a mi compañero Ángel Zamora. En primer lugar, se ha producido una novedad legislativa que permite, de alguna manera, insuflar, aportar fondos por parte de las personas vinculadas a la sociedad, entre ellos los socios, que hasta ahora tenía un tratamiento peyorativo o que podía perjudicar a estos aportantes por su carácter de personas especialmente vinculadas, que le podía dar el carácter de subordinación a sus créditos, que es el supuesto de regulado en el Real Decreto 16/2020 del 28 de abril, donde se le da el carácter de créditos ordinarios a la financiación que efectúen los socios a las sociedades en este contexto en el que nos encontramos. Como sabéis, estos créditos anteriormente tenían el carácter de subordinados y esto, pues evidentemente, puede favorecer que alguien efectúe este tipo de aportaciones. En segundo lugar, hay que reconfigurar o renegociar todas las situaciones de pagos que tengan que realizar las entidades con sus diferentes acreedores. A esto me refería anteriormente cuando el Real Decreto 15/2020 había establecido una serie de prórrogas en el pago de las rentas de los alquileres para los grandes tenedores. Esto está previsto legalmente para este supuesto en concreto. Habría que hacer algo similar con el resto de los acreedores que tenemos. Tendremos que negociar con ellos. Sería recomendable pactar los plazos de pago adecuados o las quitas adecuadas en cada caso. Nuestra recomendación, desde luego, no es dejar de pagar. Dejar de pagar, hablando coloquialmente, puede ser generadores de problemas en el futuro. Es decir, eso, hablando coloquialmente, repetidamente otra vez, realmente lo que produciría es crear una bola sin una planificación futura y saber qué va a pasar con todo ese endeudamiento, ¿no?
se debe negociar. Se ha hablado mucho de la causa mayor, de la cláusula rebus sic stantibus. Hay gente que se cree que porque estemos en esta situación, pues no tiene por qué cumplir sus obligaciones. Y las obligaciones, en principio, hay que cumplirlas. Y no va a ser sencillo, ni parece que se pueda pensar que se van a dejar de cumplir, porque, entre otras cosas, pues en una economía circular eso tiene sus efectos perjudiciales también para el acreedor correspondiente. Por lo tanto, recomendación de seguir y hacer seguimiento y negociar todas las relaciones contractuales relevantes que afectan a la entidad. En este sentido, por ejemplo, se puede señalar que hay normas que siguen vigentes, como la ley de la morosidad, la posibilidad de aplicación de esos intereses en el caso de que se sigan retrasando los pagos. Es decir, nuestro régimen legal en el cumplimiento de las obligaciones realmente no se ha visto sustancialmente afectado. En tercer lugar, hay un montón de líneas de financiación complementarias novedosas de las que se están haciendo uso. Algunas se han agotado, se van a ampliar, saldrán otras nuevas. Está la línea de financiación ICO para el sector turístico, la denominada Thomas Cook, que ha sido nuevamente ampliada. Está la de los avales ICO, totalmente conocida por todos en relación con la prensa. Hay coberturas de la aseguradora ACS para empresas exportadoras. Hay una línea ICO para la digitalización y soluciones de teletrabajo para las pymes a través del plan Acelera, que también es muy útil. Hay líneas de garantía COVID de CERSA, que es la entidad que agrupa las sociedades de garantía recíproca. Hay en distintas comunidades autónomas entidades como es Garantia en Andalucía, como sociedad de capital riesgo, que también ofrece o permite alguna prestación de avales, y las hay similares en cualquier comunidad autónoma. La propia agencia IDEA en nuestra comunidad autónoma también ha iniciado una línea de avales importante para poder hasta 20 millones de euros a través de determinadas entidades financieras para avalar gastos de operación hasta el 25% de las ventas del ejercicio 2019. La cuarta medida que sugeriría es un aplazamiento de aquellas deudas que tienen cierta cobertura legal para hacerlo. Con esto me refiero a los aplazamientos de impuestos que distintas administraciones están concediendo, y aplazamientos también en las cuotas de la seguridad social hasta determinados importes. Es una manera también, en definitiva, de obtener financiación. Pero junto a esas hay determinadas entidades vinculadas fundamentalmente al sector público, como son ENISA, o como es el ICES, o como es la propia Junta de Andalucía en relación con el multiinstrumento Jeremy, que es una fuente de financiación en que muchísimas empresas de Andalucía tienen concedida financiación a través de esta vía, en la que se ha regulado, y en este aspecto se puede comprobar y se puede ver la regulación en el BOJA del 29 de abril del 2019, cuáles son las posibilidades de fraccionamiento de estos pagos de los denominados préstamos Jeremy. Y en quinto lugar, y en este tema pues dejaré luego para que lo desarrolle mi compañero Ángel, pues evidentemente está claramente la refinanciación de la deuda bancaria. Esta crisis tiene diferencias en relación con la crisis precedente, que fue una crisis fundamentalmente del sistema financiero. Actualmente, financiación parece que existe, al menos inicialmente. No hay una escasez de liquidez ahora mismo, y por tanto, pues con las entidades financieras se puede pactar una refinanciación adecuada de la financiación bancaria que tengan las entidades. Creo que además esta refinanciación es importante porque todas las obtenciones de financiación por las vías ICO a las que he hecho referencia, en las que lo que se dan son préstamos con una carencia de un año y 4 años más de amortización, se convierte en líneas de circulante en préstamos a largo plazo,
que requerirán de una reconfiguración de la estructura financiera de cada entidad, para no confundir lo que es la financiación del circulante con la prestamización, que suele ser para financiar cuestiones distintas de inversiones y con una planificación más a largo plazo y una amortización de esos activos. Y aquí se va a producir una confusión de las tradicionales líneas de financiación del circulante con estos mecanismos que lo que intentan es, en el corto plazo, evitar un colapso por falta de liquidez en determinadas compañías. Y termino haciendo referencia en un sexto grupo de medidas que hacen referencia a recursos de financiación alternativa. Estos recursos de financiación alternativa se han ido desarrollando en nuestro país en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis del 2008, fueron tomando importancia. Entre ellos están las financiaciones alternativas que se pueden instrumentar a través del mercado alternativa de renta fija con emisión de pagarés y de obligaciones. En este ámbito ha sido sumamente importante que uno de los decretos del estado de alarma prevé también la posibilidad de que exista algún tipo de cobertura por parte del ICO, de avales del ICO de este tipo de financiación. Esta financiación siempre genera a los inversores, en función de la solvencia o del rating del emisor de los pagarés o obligaciones, cierta inquietud, pero con esta cobertura que ofrece el ICO en estas emisiones que se puedan realizar, pues le da tranquilidad y pueden ser útiles y complementarias de los medios de financiación tradicionales. Junto a eso, el private equity, pues también evidentemente está en juego. Hay diferentes formas, como todos sabemos, de inversión de estas instituciones de inversión colectiva, pero entre ellos también se encuentran aquellas que dedican su capital a la reestructuración o reorganización en supuestos de crisis o para realizar transformaciones de determinadas empresas, como se va a producir en estos momentos. Por supuesto, también otros mecanismos de financiación, como es el crowdlending, en donde pues, en la ley 5/2015 creó las figuras de este tipo de plataformas autorizadas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y en nuestro país existen actualmente más de 25 plataformas autorizadas que pueden ser una vía para obtener financiación. Llama la atención positivamente, y con esto termino, que en nuestro contexto actual todas estas fórmulas de financiación están bastante operativas. Es decir, si uno lee la prensa económica de todos estos días, hay operaciones, se están realizando operaciones, hay inversiones, hay fondos que están dispuestos a realizar proyectos. No se han interrumpido muchos de los que estaban en marcha, y se están, por otro lado, pues interviniendo en intentar aportar recursos en otras sociedades que empiezan a tener problemas. Yo creo que hay que ser positivo, que hay muchos mecanismos y muchos instrumentos. Lo que hay que saber es gestionarlos bien, y en buenas manos seguro que salimos de esta situación que tenemos. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención. Luego estaremos contigo a través del chat, que ya está muy activo con varias preguntas de todos ustedes. Pueden acceder a ese chat en sus pantallas, verán esa opción. Y sin más, pasamos la palabra a don Ángel Zamora, también socio de Zurbarán Abogado. Ángel, cuando quieras, gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero reiterar el agradecimiento que ya os ha hecho Ricardo, por supuesto al anfitrión, al Instituto de Estudios Cajasol, y desde luego a los asistentes a este webinar. Bueno, después de la magnífica y muy completa exposición de Ricardo, que ha expuesto las opciones de generación de liquidez existentes y las herramientas jurídicas para abordar las dificultades de tesorería, el objeto de mi exposición pretende aportar a lo ya expuesto algunas sugerencias o criterios prácticos acerca de la gestión de la tesorería desde la perspectiva del derecho de la insolvencia. En primer lugar, parto de algo obvio, que es que este COVID, como crisis sanitaria definida, pero está afectando gravemente a la salud financiera de las empresas, y sus principales efectos pues son la disminución de la actividad,
y la dificultad del cobro. Ambos efectos provocan el mismo resultado. Reducen la tesorería. Bueno, en primer lugar quería reiterar, y comienzo desde el principio, el agradecimiento al anfitrión, al Instituto de Estudios Cajasol, y en cualquier caso, y por supuesto, a los asistentes de este webinar. Decía que después de la completa y magnífica intervención de Ricardo, que ha expuesto las diferentes opciones de generación de liquidez y las distintas herramientas jurídicas para abordar las dificultades de tesorería, el objeto de mi exposición es aportar algunas sugerencias o criterios prácticos acerca de la gestión de la tesorería desde una perspectiva del derecho a la insolvencia. Exponía en esta primera diapositiva que los principales efectos de esta crisis financiera que ha supuesto el COVID-19 es la disminución de actividad y las dificultades de cobro. En definitiva, la reducción de generación de la tesorería en las empresas. Inicialmente, decía, esto se manifiesta como tensiones de tesorería, pero sin solución de continuidad. Pasará a ser una insolvencia inminente, tal y como está descrita en la ley concursal, en contraposición con la insolvencia actual. La insolvencia inminente es aquella cuya expectativa es cierta y está a la puerta. Finalmente, y si no lo evitamos, incurriremos en impagos con unas consecuencias inasumibles, como explicaba Ricardo, tanto para la empresa como para todo el sistema, porque estamos en una economía circular y evidentemente el perjuicio a los acreedores pues supondrá un perjuicio a toda la economía. En eso precisamente consiste la crisis. Los impagos conllevarán ejecuciones, como decíamos, además supondrán el presupuesto objetivo que abre la vía a que los acreedores puedan instarnos el concurso necesario, con todos los efectos que eso conlleva, que desde luego son indeseables, porque entre otras cosas sustituyen la administración societaria por una administración concursal y además, también dependiendo de la naturaleza de las deudas, podrán acarrear responsabilidades de los administradores de la compañía y por lo tanto no estaremos ya hablando del patrimonio de la compañía, sino que estaremos hablando del patrimonio de sus administradores, que además de haber hecho un grave esfuerzo por no haberse anticipado y por no haber gestionado debidamente las tensiones de tesorería, pueden encontrarse en situaciones de derivación de responsabilidad, concretamente respecto a las deudas de Hacienda y de la Seguridad Social. Como decía al principio, el objetivo de esta exposición es aportar algunos criterios para la gestión de la crisis de liquidez para no incurrir precisamente en estos efectos que denunciaba. Este será el objeto de esta exposición. Partiendo de la estructura de un balance típico y clásico, tenemos en el activo la caja, los clientes o cuentas a cobrar, las existencias y el inmovilizado. Planteamos aquí que parte de la caja de las existencias, forma parte del pasivo fijo, porque de alguna manera una empresa en funcionamiento siempre debe contar con este saldo de existencias. La caja debe ir a satisfacer el pasivo exigible, esto es, los saldos que irán venciendo con proveedores, con trabajadores, con administraciones públicas, con entidades financieras, con bonistas. Si nuestra actividad se ha ralentizado, difícilmente podremos realizar nuestras existencias al ritmo exigido porque directamente no estaremos vendiendo o prestando servicio. Si a ello añadimos dificultades en los cobros, nuestra liquidez también se verá mermada. En cuanto al activo fijo, pues el activo fijo puede ser que esté gravado, hipotecado en el caso de inmuebles normalmente, con una financiación asociada, y en cualquier caso será un recurso que debamos emplear en el proceso de refinanciación si lo tuviéramos libres de carga. Se trata, por lo tanto, de una incógnita que más adelante iremos despejando. Decíamos que tendremos que afrontar el pasivo, concretamente el exigible. Obviamente los recursos propios son recursos de los socios, de los accionistas, y estos no requieren de caja. Pero claro, en este punto debemos coger el toro por los cuernos y gestionar la liquidez. Debemos analizar nuestras posibilidades, nuestras necesidades y las posibles consecuencias para el futuro de la empresa.
A partir de este momento debemos diseñar un plan de acción en el que incluir qué criterios a seguir en el uso de nuestra mermada liquidez y nuestro patrimonio empresarial y también el personal, que en ocasiones podrá exponerse a la refinanciación de la compañía sin ser de todo una temeridad. En cuanto a la financiación y a los acreedores de diferente naturaleza, tenemos los de financiación espontánea. Estos son los proveedores, los trabajadores de Hacienda y Seguridad Social, que no tienen una naturaleza genuina de financiadores de nuestra actividad. En cuanto a la deuda, pues las líneas de crédito y préstamos a corto, los préstamos a largo, otros instrumentos de deuda. En el supuesto cuarto y quinto se trata de entidades financieras normalmente. Puede tratarse también de fondos de cobertura, socios financieros. Y en cuanto a otros instrumentos de deuda, pues como explicaba Ricardo, esto se refiere a las opciones de los pagarés o en su caso de los bonos, la deuda corporativa, que normalmente está atomizada, pero a su vez también está sindicada. Como decíamos, hay que coger el toro por los cuernos y hay que establecer criterios claros de contención, criterios claros para abordar esta crisis. La clave son la anticipación y la prudencia. La anticipación la queríamos definir como la elaboración de un plan de contingencia con carácter general que debe incluir una previsión realista de tesorería en la situación actual, una fijación de criterios claros de priorización de pagos que explicaremos ahora y la elaboración de un plan de viabilidad que prevea las necesidades de tesorería. En cuanto a la prudencia, debemos evitar endeudarnos si la viabilidad de la compañía no es una opción realista. Refinanciar en el seno de un único plan de refinanciación que garantice la viabilidad de la compañía y no caer en la tentación de ir arreglando el problema por parches y en función de la presión que los acreedores ejercen sobre nosotros. Y por último, me atrevo a sugerir que no deben aportarse garantías reales de terceros, garantías reales de la propia compañía o de terceros, ni personales de terceros, los administradores, los socios, salvo para obtener dinero nuevo. En el fondo, lo que estoy intentando transmitir es que la refinanciación hay que abordarla desde una perspectiva, no me atrevo a decir cierta, pero al menos que nosotros mismos hayamos considerado y hayamos podido evaluar. Es lícito gestionar el riesgo, hay quien se expondrá más y quien se expondrá menos, pero no tiene sentido incrementar la deuda si con ese incremento, o incluso aplazarla, mejorar las condiciones si con esto no se garantiza la viabilidad de la compañía. En tal caso, resultará más prudente, resultará más responsable abordar la correspondiente liquidación en su caso o enajenación a un tercero que por sus sinergias pueda aportar los fondos propios necesarios o la financiación necesaria para el mantenimiento de la actividad. Pero lo demás será lo que en esta tierra llamamos engordar para morir y eso solo tiene efectos negativos. Por eso el plan de contingencia debe anticipar cuáles son las necesidades y cuáles son las circunstancias en las que debamos plantear a los acreedores la refinanciación, la renegociación de la deuda. Para priorizar los pagos, porque la tesorería es escasa y las necesidades, como ha explicado antes Ricardo, esto se puede atenuar evidentemente si la estructura es ineficaz o deviene ineficiente porque la actividad se ha reducido, pues obviamente los gastos que se originan se podrán reducir. Pero el problema de las tensiones de liquidez, el problema de la insolvencia, tal y como la hemos definido antes, en estos casos es difícilmente solucionable, digamos, exclusivamente con ajustes estructurales. En la mayoría de los casos nos veremos necesitados de ajustar la deuda, ampliar los plazos, reducir los saldos. Para ello, como decía, tendremos que establecer qué criterios nos llevan a priorizar unos pagos respecto de otros. Y para eso debemos considerar qué efectos tiene pagar a unos acreedores en lugar de pagar a otros. Los tres primeros apartados, las tres primeras categorías de acreedores, los proveedores, trabajadores, Hacienda y Seguridad Social, como hemos dicho, se trata de una financiación espontánea, es una financiación que no era tal financiación, pero nos financiamos alargando o incumpliendo. Esos incumplimientos
que a priori pretenden ser aplazamientos, bien con Hacienda o con Seguridad Social, después tendrán unas consecuencias inasumibles en el seno de un acuerdo de refinanciación o de un concurso de acreedores. Ya el legislador ha previsto que la financiación es la financiación y que esta pseudofinanciación debe quedar protegida porque estos acreedores no han evaluado previamente el riesgo de la compañía antes de prestar el dinero. Por lo tanto, a efectos del acuerdo de refinanciación, tanto los proveedores como los trabajadores, como Hacienda y Seguridad Social, quedarán excluidos del arrastre que prevé la disposición adicional cuarta de la ley concursal. Únicamente, el acuerdo de refinanciación, en principio, únicamente afectará a acreedores financieros y no a los comerciales, o a los de naturaleza pública o a los trabajadores. En un ulterior concurso de acreedores, si no hemos conseguido refinanciar, los proveedores sí quedarán afectos con créditos ordinarios. Pero normalmente este saldo de proveedores es complicado de gestionar porque está ampliamente atomizado. Son muchos los acreedores comerciales en la generalidad de los casos. En cuanto a los trabajadores, el acuerdo de refinanciación no les afectará y en el concurso de acreedores tendrán un privilegio e incluso, cuando tratarse de créditos contra la masa, es decir, prededucibles al concurso. Y en cualquier caso se trata de créditos de difícil negociación. En cuanto a Hacienda y Seguridad Social, pues aquí las dificultades son varias. En el acuerdo de refinanciación no quedarán afectos. Además, ni frente a este acuerdo de refinanciación por los efectos del famoso 5 bis, ni en el seno del concurso de acreedores por la declaración del concurso, se suspenderán las ejecuciones de los créditos de esta naturaleza. En el concurso de acreedores, además, aunque no haya ejecuciones, quedarán parcialmente afectos por el convenio porque también gozan de un privilegio. Y en cuanto a otras circunstancias que también debemos tener en cuenta es que estos créditos nos exponen especialmente porque van más allá de la solvencia de la compañía y pueden afectar a los administradores porque se tratará de una responsabilidad derivada en determinados supuestos. Por contra, las líneas de crédito, los préstamos a corto o a largo y los otros instrumentos de deuda se verán afectados por el acuerdo de refinanciación, se verán afectados por el convenio. De ahí excluimos naturalmente aquellos que estén garantizados con garantía real o por terceros. Esos terceros, en su caso, tendrán que responder y esas garantías reales, pues, sí quedarán afectados a esos créditos. Este cuadro, muy general, lo que pretende es ayudarnos a priorizar los pagos para estar en una mejor negociación, en una mejor situación negociadora cuando tengamos que abordar la refinanciación. Concretamente, la conclusión será que con acreedores de la categoría cuarta, quinta y sexta estaremos en condiciones de negociar de otra manera. El escenario actual para esa negociación queda básicamente configurado por la ley concursal, que fue modificada el pasado 29 de abril por el Real Decreto Ley 16/2020, que comentaremos ahora. Bueno, prevé las diferentes opciones, desde el acuerdo extrajudicial de pagos para la persona física y la persona jurídica que cumplan determinados requisitos, pero básicamente que los pasivos no superen los 5 millones de euros. Tenemos los acuerdos de refinanciación que están previstos en el artículo 71 bis y en la disposición adicional cuarta. Tendremos la homologación de esos acuerdos que prevé la extensión de los efectos de los acuerdos a los acreedores financieros, como prevé la disposición adicional cuarta. Tendremos los concursos de acreedores, a los que podemos acudir con una propuesta anticipada de convenio, que es un convenio previamente negociado. Y, por último, tendremos el convenio genuino en el seno del concurso de acreedores. Lo cierto es que cuando abordamos la refinanciación de la compañía, porque consideramos su viabilidad, siempre prevemos medidas de ajuste, porque estamos en una crisis. Y, por lo tanto, esas medidas de ajuste tendrán que ser aceptadas o por los acreedores o por la mayoría de ellos. Estamos, por lo tanto, ante un escenario de negociación. Y ese escenario de negociación nos conducirá o no al éxito en función de cómo hayamos empleado la liquidez en estos momentos. Hay que anticiparse. Es cierto que hay acreedores que son más comprometidos que otros por las relaciones, por la insistencia, por las consecuencias en determinados
en determinados... bueno, estaba hablando de las NEF concretamente y del RAI, ¿no? Pero hay que ver un poco más allá. Hay que abordar con premura el plan de refinanciación, hay que abordar con premura las medidas que se tienen que adoptar, hay que abordar con premura la gestión del riesgo y saber hasta cuándo queremos exponer. En esa negociación, como decía, siempre nos vendrá bien el poder aportar nuevas garantías, bien de tercero o bien de la compañía. Pero ese será el incentivo para que nos den dinero nuevo. No debemos comprometerlo en una negociación que únicamente nos va a dar mayor plazo. Esto decía, es pan para hoy, hambre para mañana. La renegociación tiene que ser definitiva. El patrimonio hay que preservarlo. Estará expuesto, por supuesto, frente a los acreedores, pero deberán cobrarse, si acaso, en el concurso o en una liquidación. No lo vamos a exponer voluntariamente si eso no viabiliza la compañía. Pero la negociación, como decía, aparte de la anticipación y la prudencia, se debe abordar desde un análisis financiero, desde un plan de viabilidad, desde una preparación de la negociación. La estrategia es fundamental, los tiempos, el orden de aproximación a los acreedores. O sea, nosotros aquí en el despacho, en los procedimientos de refinanciación, la negociación está muy presente, la estrategia de la negociación. Negociar no es algo que se improvise. No consiste en reunirse con los acreedores y decirles, estoy muy mal, tienen ustedes que echarme una mano. Hay que saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Hay que saber cómo afecta cada uno de nuestros actos al balance del acreedor. ¿Qué capacidad de presionar tenemos? Ahora, el Real Decreto 16/2020 nos da una serie de herramientas que facilitan esa renegociación. ¿Por qué? Pues la ley concursal inicialmente está concebida desde la preservación del interés del acreedor. El interés del acreedor es el interés del concurso, pero ahora el Real Decreto, como ya se hizo a raíz de la crisis del 2008, prevé medidas de protección del deudor. Y estas hay que saber aprovecharlas. Por ejemplo, esto que he llamado yo el reconvenio, es un momento idóneo y hay que negociar los convenios con las mayorías que la ley prevé. Es beneficioso. El concurso voluntario no tenemos obligación de solicitarlo en el plazo de 2 meses, el plazo es mucho mayor. Y esto nos permite una negociación en los tiempos que nosotros queramos marcar, sin la premura que establecía la disposición adicional quinta, que ya en sí tiene un plazo de 4 meses. Pero esto se supera ahora ampliamente. En cuanto al concurso necesario, estamos protegidos. Nos pueden ejecutar, pero estas ejecuciones hasta la realización de los bienes no es una ventaja necesariamente del acreedor, porque sabe el acreedor que si nos ejecuta nos obligará a ir a nosotros al concurso voluntario y no se cobrará en exclusiva con estas cantidades. Y por otra parte, también prevé la ley que las pérdidas del 2020 no se tendrán en cuenta a efecto de la causa legal de disolución, que se llamaba desequilibrio patrimonial, con lo cual podemos ganar tiempo y podemos abordar la negociación con una estrategia certera. Nosotros concretamente tenemos un departamento de negociación, como decimos, dedicado a esto y colaboramos, por ejemplo, con el departamento de negociación de una escuela de negocios, que es el IES, que tiene un departamento específico de negociación. Guido Stein, uno de los profesores, nos ha ayudado en multitud de refinanciaciones que han salido con éxito. Y han salido con éxito, bueno, en parte por la herramienta jurídica, pero también, muy especialmente, porque han sabido hacer un análisis previo de cuáles son las dificultades, cuáles son las fortalezas. Un DAFO completo, un posible escenario de acuerdo. Hemos sabido hasta dónde podíamos aguantar y hasta dónde podíamos llevar. Y la previsión con la herramienta financiera y con la herramienta jurídica, pero concretamente esa prudencia de la que hablábamos antes y esa anticipación es la que puede hacer que alcancemos la refinanciación completo de la compañía. Una vez que todo esto está sobre el escenario y tenemos la estrategia, entonces definimos la táctica, que es la acción. Ahí entra el manejo de los tiempos. ¿Cuáles son los acreedores a los que nos tenemos que anticipar primero porque van a arrastrar a otros? ¿Cómo rige las mayorías? ¿Qué créditos gozarían en un supuesto de concurso de un privilegio? ¿Qué créditos gozarían en un supuesto de concurso de una calificación subordinada? Todo esto hay que gestionarlo para determinar la estrategia y tendremos que abordarlo con una acción concreta. Y dicho esto, espero que estos consejos sean de utilidad y puedan emplearlos en la gestión de la crisis que ahora, desgraciadamente, tenemos todo por delante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel Zamora, también. Comenzamos un tiempo para el debate a través de las preguntas que todos ustedes nos pueden trasladar a través del chat. Un chat muy activo como cada mañana.
comienzo. Aquí una pregunta: ¿en qué puede afectar la no aprobación del estado de alarma, la no continuidad, entiendo, en el tejido empresarial actual? No sé si Ángel o Ricardo queréis responder esa cuestión. Vamos a ver. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente, ahora sí. ¿Sí, se oye? Sí. ¿Se oye? Sí, Ángel, perfectamente. Ah, tú lo has apagado. Ahora ya no, ahora mejor. Bueno. Ahora no, Ángel, ahora no te escuchamos. Inicialmente sí. Decía, ¿qué pasa si se acopla? Si no prorrogamos? Si no se prorroga el estado de alarma, realmente las medidas no decaen. Las medidas están previstas con ocasión del estado de alarma ya declarado. Afectaría en su caso a algunas cuestiones procesales, a los plazos, pero la mayoría de los plazos están referidos al 14 de marzo, fecha de aprobación del estado de alarma. Realmente todo el sistema de ayudas y de medidas procesales no están referidas a la duración del estado de alarma, están referidas al estado de alarma ya declarado. O sea, no habrá más. Hombre, es razonable pensar que si se prolonga mucho habrá que ayudar aún más, pero esto no mejora la situación financiera. Lo deseable es que el estado de alarma y la reactivación de la economía, en la medida en que la salud lo permita, tenga lugar cuanto antes, y en ese sentido no hay que tener miedo. Sencillamente hay que empezar a actuar en los términos que hemos dicho cuanto antes. Gracias, Ángel. Mari Carmen nos consulta al hilo de lo mismo: ¿se pierden todas las ayudas que se han aprobado hasta ahora si no se alarga el estado de alarma? Y al mismo tiempo Manuel nombra a varios bufetes que están haciendo ERTE y nos hace una cuestión, no directamente vinculada con el tema de hoy, pero yo la traslado también. ¿Qué opináis de la paralización de los juzgados? Bueno, son dos cuestiones distintas. Evidentemente, las ayudas que están previstas, como bien ha dicho Ángel, no tienen por qué tenerse que devolver, ¿no? O perderse, como dice la pregunta, porque no se prorrogue el estado de alarma. La no prolongación del estado de alarma supondrá que el régimen legal que conlleva el estado de alarma no se aplicará a partir de ese momento. Pero todas las medidas adoptadas con anterioridad y que han estado vigentes, y aquellas que prevén un plazo de duración más allá del propio estado de alarma, y son muchas las que extienden su ámbito temporal más allá de eso, como por ejemplo la obligación de no presentar concurso hasta diciembre del ejercicio 2020. Bueno, pues eso es una norma que tiene un ámbito temporal, se prorrogue o no se prorrogue nuevamente el estado de alarma. Respecto a la actividad judicial, bueno, la actividad judicial se ha visto paralizada en los momentos iniciales fundamentalmente por motivos de orden sanitario. No era posible seguir desarrollándola con normalidad. Se han establecido una serie de prioridades durante este mes y medio pasado, y a partir de ahora, pues poco a poco se irá reestableciendo la actividad judicial y se irá normalizando paulatinamente. Lógicamente, se va a producir una ralentización en muchos procedimientos, se va a producir un aumento seguramente de la litigiosidad con carácter general, que también hará que los juzgados en los próximos meses aumenten su carga de trabajo. Se va a producir seguramente una importante avalancha de situaciones preconcursales y concursales que también aumentarán la carga de los juzgados en el futuro. La actividad judicial no se va a ver mermada por todo esto. Habrá dificultad para desarrollarla hasta que se normalicen y se tomen todas las medidas sanitarias. Por lo tanto, la actividad de la abogacía, en principio, es una actividad un poco anticíclica, porque si se está en un ciclo expansivo, hay trabajo de una determinada naturaleza, y si hay una situación de crisis,
pues hay otra tipología de asuntos, pero también hay trabajo judicial y extrajudicial. Gracias, Ricardo. Os traslado dos cuestiones seguidas para que podáis ir preparando la segunda. Emilio nos consulta: un comercio que se vio obligado a cerrar y cobra la prestación de cese extraordinario y ahora vende a domicilio, pero no llega al 25% de facturación respecto al semestre anterior, pierde la prestación por cese extraordinario. Y al mismo tiempo, José María dice: buenos días, la situación excepcional en la que nos encontramos ¿se justifica como causa de fuerza mayor para que un proveedor acepte negociar el pago de la deuda? Hay proveedores que se niegan a negociar las deudas pendientes. En fin, os las traslado para que las respondáis en el orden que queráis. Bueno, yo voy a empezar por la segunda y sobre la primera diré que hay falta de información. Que, claro, a él le surge la duda porque deja de cumplir los requisitos, pero no necesariamente. Habría que verlo con mayor detalle. En cuanto a la segunda pregunta, perdóname, se me ha ido el santo al cielo, ¿me la podría repetir? La de la renegociación. La situación excepcional en la que nos encontramos se justifica como causa de fuerza mayor para que un proveedor acepte negociar el pago de la deuda. Hay proveedores que se niegan a negociar las deudas pendientes. Y de nuevo te perdemos el audio. Decía que en relación con la primera pregunta, hay falta de información. La inquietud de la persona que la plantea es porque considera que deja de cumplir los requisitos y a priori así parece, pero habría que atender a otras circunstancias para poder concluir en un sentido o en otro. En cuanto a la segunda pregunta, vamos a ver, la fuerza mayor y la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus por la modificación esencial de las circunstancias en que el contrato se llevó a cabo es una cosa que afecta a la vida del contrato a la que quede pendiente, pero no a los saldos acreedores. Los saldos acreedores ya están devengados. No, la circunstancia excepcional no hace que se reduzca el saldo acreedor. Precisamente en eso consiste la refinanciación. Y por eso habrá que convencer al proveedor de que el mantenimiento de la actividad y su propio negocio, que consiste en proveer a su deudor, pasa por un calendario de pagos, pasa por una quita, pero en sí ni la causa mayor ni la cláusula rebus sic stantibus nos puede llevar a concluir que se reduzca el saldo acreedor anterior a la declaración, que en cualquier caso debe verse a provisiones efectivamente realizadas. Gracias, Ángel. Continúa la inquietud hacia la no renovación del estado de alarma. Un anónimo nos comenta: si no se renueva el estado de alarma, las empresas que trabajan con la administración pública, en vez de acogerse al artículo 34.1 del Real Decreto Ley 8/2020, podrán acogerse al artículo 208 de la Ley 9/2017 de contrato del sector público. Y una segunda pregunta para cualquiera de vosotros: en caso de concurso, ¿el trabajador tiene que demandar en lo social o el administrador puede reconocer la deuda sin demanda? Bien, respecto a la primera cuestión, que además la respuesta se puede extender a otras situaciones similares, las normas previstas con carácter excepcional en virtud de los reales decretos del estado de alarma, las que están condicionadas a la duración del mismo, pues evidentemente si no se prorrogan quedarán sin efecto, en cuyo caso será de aplicación el régimen legal general aplicable con anterioridad al estado de alarma y a sus decretos. Por lo tanto, entiendo que el contratista, en este caso, se podrá acoger al artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector Público, que seguirá igualmente aplicable una vez levantado el estado de alarma. Respecto a la pregunta de índole laboral relacionada con un posible concurso, evidentemente habría que analizar el supuesto concreto, habría que ver si lo que se está planteando es que por parte de la sociedad concursada se va a adoptar algún despido, si van a ser despidos individuales, si se tienen que acoger a un despido colectivo, si eso se va a hacer con posterioridad a que esté declarado el concurso, el tratamiento que pudiera tener. La cuestión es muy diferente si las medidas de extinción se plantean antes de la declaración de concurso, en cuyo caso el juzgado competente es el juzgado de lo social, si se plantean
con posterioridad a la autodeclaración de concurso y una vis atractiva de atribución de esa competencia al juez del concurso, y habría que ver de qué tipo de demanda se está aquí planteando la pregunta. En principio, si es después de declarar el concurso, debería ser competente el juzgado de lo mercantil con total seguridad, y los créditos que pudiera tener algún trabajador pues tendrán la naturaleza concursal que proceda en función de si trate de salarios, de indemnizaciones, y tendrá un reconocimiento en los textos definitivos que se terminen aprobando en sede del concurso por el administrador concursal y aprobado posteriormente por el juez. Gracias, Ricardo. David nos consulta: ¿puede un banco solicitar un aval personal ante la petición de una empresa de un crédito ICO? Y Félix nos pregunta respecto a la medida de tratamiento de crédito ordinario de los realizados por personas especialmente relacionadas, antes considerados subordinados. ¿No cree que ese tipo de medidas deberían de adoptarse de forma permanente y no limitarlas por el tiempo como creo se ha aprobado? Creo que deberían de impulsarse siempre estos créditos y no castigarlos como subordinados. Al fin y al cabo son concedidos por las personas más interesadas en la buena marcha de la sociedad. Gracias. En cuanto al aval personal, sí, las entidades financieras pueden pedir colaterales, pueden pedir garantías, además de la garantía del ICO. Yo sobre este particular, por si os interesa, escribí la semana pasada un artículo que publicó el diario Expansión, aclarando precisamente esta duda, porque yo entiendo que en la medida en que los avales del ICO son recursos públicos porque son garantías del Estado, se emplean para favorecer la financiación, debemos partir de la base de que la insolvencia de aquellas personas que lo solicitan a las entidades financieras no es suficiente, porque si no, no serían necesarias estas garantías. El riesgo que asume el banco es el 20% o el 70%, depende de la magnitud de la empresa. Por lo tanto, yo creo que en puridad esas garantías deberían exclusivamente de referirse al riesgo de la entidad financiera, pero no al riesgo del ICO, porque si estamos dando un aval a un crédito a su vez garantizado por el ICO, en caso de que se ejecute el aval y el banco recobre, le va a devolver el dinero al ICO, con lo cual lo que estamos es regarantizando al ICO. Pero, por otra parte, existen también poderosos argumentos para pensar que cuando se estudia la solvencia hay que estudiarse la solvencia del total del crédito. Mi opinión es que la garantía debe estar referido solo a aquella parte que no está garantizada por el ICO. Aunque, sin embargo, las órdenes ministeriales que desarrollan estas emisiones contemplan que de lo que se recobre se distribuirá también porcentualmente, con lo cual el banco, si solo cubre el 20%, cuando recobre tendrá que distribuir ese 20% que recobre entre el ICO y la entidad. O sea, es un tema interesante, pero la conclusión es sí, las entidades pueden pedir avales personales. Y en cuanto a la clasificación de los créditos como ordinarios, vamos a ver, la ley concursal lo que penaliza es la infracapitalización de las empresas. O sea, el dinero del socio deben ir a los recursos propios. Si lo metemos en el pasivo exigible y lo ponemos en competencia con deudores terceros, las reglas del juego son diferentes en caso de insolvencia. Porque en caso de insolvencia, el primero que tiene que cobrar es el tercero, no el socio. ¿Qué se está facilitando ahora? Que se exponga. O sea, lo que se está facilitando ahora es que se exponga el patrimonio de los socios y de los administradores, de las personas especialmente vinculadas en las refinanciaciones de las empresas. Esto está tanto para el dinero que se dará directamente, pero también para las garantías que se les dan a las entidades que, a su vez, financian a la compañía. Porque cuando el socio o el administrador repague al banco, su crédito no será subordinado como hasta ahora, sino que será concursal. Esto hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso yo digo, en cualquier caso, la aportación de dinero o la aportación de garantía solo contra dinero nuevo. Pero bueno, en cualquier caso, mantener la medida más allá de una situación de crisis, bueno, pues, en fin, habrá criterios financieros a favor o en contra. Mi criterio es que la persona especialmente vinculada no puede estar en la misma condición que aquel que no mantiene vinculación y que
si quiere apostar por la empresa, lo haga a través de los recursos propios o, en su caso, debe estar subordinado, porque tiene un conocimiento más directo de la compañía y asume el riesgo que conoce. Gracias. José Ignacio consulta, hay entidades financieras que han firmado operaciones ICO-COVID y que no han podido abonar a sus clientes por tener agotado su asignación por parte de ICO. ¿Corren peligro de no llegar a materializarse estas operaciones? Y al mismo tiempo, Leonardo nos traslada: la banca, en la crisis generada por la burbuja inmobiliaria, cerró prácticamente la financiación a empresas y particulares. Actualmente, aunque no es el caso, ¿se prevé que a medio plazo se pudiera repetir la situación citada? En cuanto a la primera pregunta, en principio, las órdenes que desarrollan el decreto de emisión de los avales prevén que sean las entidades financieras las que en su caso aprueben las operaciones. Si la entidad financiera ha aprobado la operación, el cliente en principio tendría que estar tranquilo. Otra cosa es que las entidades financieras aprueben, no sé si es el caso, no creo que así sean, más operaciones de las que pueden conceder por mayor volumen. En ese caso, pues puede ser que no les llegue la garantía. Pero en principio el ICO está exigiendo el cumplimiento de los requisitos, es decir, que sea para financiar liquidez, el pago a proveedores, a los trabajadores, que no sea para refinanciar, para mejorar el balance de los bancos, sino que sean ayudas a las empresas, pero no está vetando operaciones y no está previsto que pueda hacerlo. No obstante, por la vía de los hechos, si lo hiciera, tampoco me sorprendería, pero yo creo que en principio, si está aprobado por la entidad financiera, puede estar tranquilo. Y la segunda pregunta, bueno, yo creo que la política monetaria no la establece el Estado español. Estamos en el seno de la Unión Europea. La Unión Europea, de momento, estamos en barra libre de liquidez. Lo que se está planteando, además, es prestar dinero a las entidades a tipo negativo para que éstas puedan, pues si no repercutirlo a los clientes a tipo negativo, pero ganarse su diferencial en tipos muy bajos. Yo creo que la tendencia es justamente la contraria. Es interesante esto también ponerlo en relación con lo que explicaba antes Ricardo sobre la emisión de obligaciones y las emisiones de pagarés. También el Banco Central ha establecido un programa amplio de compra de deuda corporativa, es decir, de estas obligaciones, bonos o pagarés que emiten las empresas. Inicialmente esto estaba restringido a deuda con rating, que era BBB negativa, con grado de inversión en definitiva, pero esto se ha flexibilizado a los llamados bonos basura, que son todo lo que tiene un rating inferior a BBB negativo. Con lo cual, tanto por la vía de los bancos directamente como por la vía de las emisiones de deuda, o sea, financiación alternativa, parece que el escenario va a ir a más. El compromiso de la Unión Europea en cuanto a política monetaria, yo creo que pasa por darle a la maquinita. Aquí creo que el dinero no va a faltar por la cuenta que nos trae. Gracias. Te piden, Ricardo, que amplíes en la medida de lo posible la información sobre ayuda a las empresas importadoras. Estamos realmente fuera de plazo, pero no sé si puedes puntualizar algo más. Y al mismo tiempo, Manoli consulta: si la entidad no tiene aún formuladas las cuentas del ejercicio de 2019, ¿podemos dotar una provisión para cubrir la reducción de ingresos ya conocidos a la fecha del ejercicio 2020? Bien, bueno, son dos cosas muy distintas. Hay una orden en el ámbito de las ayudas a líneas de circulante en la internacionalización, que es una orden de 6 de abril, la 343-2020, que establece los requisitos de líneas de circulante al amparo de CESTES. Respecto al tema de las cuentas del 2019 no formuladas hasta la fecha, o formuladas y no aprobadas por la Junta, porque también se puede dar esa situación, parece que si hay algún impacto concreto que pueda cuantificarse en este momento actual, quizás lo diligente sea, como un hecho posterior al cierre del ejercicio, tenerlo presente en la formulación de cuentas o en la reformulación. Este tema no es fácil, es muy casuístico, habría que analizar supuesto a supuesto, porque realmente el impacto que tiene la crisis en el ejercicio 2020 y en las pérdidas que pueda haber en el 2020, en todos los casos no se trata de una cuestión de provisión en el 2019.
La provisión en el 2019, poniendo un ejemplo muy básico, pues podría ser un crédito a cobrar existente en el 2019 que ya se sabe que el acreedor en el 2020 pues no te va a pagar absolutamente nada. Pues eso sí es provisionable. Ahora, no es provisionable qué evolución pueda tener el resultado del ejercicio del 2020. Sí afectará a la memoria seguramente a hacer alguna referencia a si existe algún riesgo en relación con la continuidad de la actividad o alguna cuestión de ese tipo. Nos trasladan una pregunta directamente para don Ángel Zamora. ¿Puede explicar por qué no interesa a un banco la ejecución de una garantía fuera del concurso? Y os dejo trasladar otra consulta. Juan Antonio nos traslada: para sobrevivir necesitamos un ICO, especialmente para poder pagar los préstamos que tenemos con entidades de crédito. Creemos en el futuro de la empresa, pero lo que no creemos es que podamos devolver los préstamos cuando termine la carencia. ¿Accederán los bancos entonces a refinanciar la deuda? Sí, sobre la ejecución de los bancos. No, es evidente que a los bancos lo que les interesa es recobrar. La cuestión es si la ejecución en el seno de unas negociaciones le lleva así al recobro. Porque el deudor, cuando le ejecuten, cuando se anoten los embargos, en su caso, y le bloqueen la liquidez, va a acudir al 5 bis. O tendrá que ir al concurso de acreedores. Esa garantía, esa cautelar, en su caso, decaerá. Y el banco irá con el resto de ordinarios. Esa es la posibilidad de recobro que tiene que evaluar el banco. En ocasiones los bancos piensan que la ejecución es una medida de presión. Después se encuentran con que no cobran nada. Por eso yo creo que este marco de negociación hay que aprovecharlo, pero en cualquier caso, y si yo tuviera que asesorar al banco, buscaría todas las vías de recobro. No creo que en una compañía que se encuentre en situación de insolvencia la ejecución sea la vía más eficaz. Creo que hay otras que tienen más fuerza. Pero no, yo no digo que no le interese ejecutar. Yo lo que digo es que tiene que ponerlo en relación con las consecuencias que esa ejecución va a tener y, en última instancia, con la viabilidad de su cobro. Porque si aboca a la sociedad al concurso de acreedores, o aboca a la sociedad, aunque sea indiciariamente, o sea, previamente al 5 bis, pues la ejecución quedaría en suspenso. Jesús os felicita por las intervenciones y consultas. Personalmente parece que las medidas adoptadas en materia concursal servirán para dar solución a los problemas de liquidez que están surgiendo y que están por venir. Y Carmen nos consulta: con toda la batería de medidas que se han incluido en los distintos reales decretos y leyes, ¿cuál es su opinión sobre su procedencia? ¿Considera que son insuficientes? ¿Cuáles se echan en falta? Ahí no te escuchamos ahora, Ricardo. Ahora. Digo que este tema daría para una ponencia completa. Además, estamos prácticamente fuera de tiempo. Realmente. Bueno, voy a intentar ser sintético. Yo creo, evidentemente, que las medidas de ámbito concursal, fundamentalmente adoptadas en los reales decretos, no son suficientes, porque realmente las medidas que prevén los decretos en el ámbito concursal están pensando en liberar de obligaciones de disolver una sociedad por causa de pérdidas acumuladas o de no hacer que los deudores vayan a presentar concurso en plazo muy corto de tiempo. Quizás esa medida, incluso la de alargar el plazo de la obligación de presentar el concurso hasta el 31 de diciembre del 2020, es más bien una medida casi para no colapsar el juzgado que para de verdad solucionar la situación de posible insolvencia, sobre todo por falta de liquidez. Yo creo que todas las normas concursales que se han dictado requerirán de una reflexión importante y de un complemento importante si de verdad se quieren instrumentar mecanismos que ayuden a, como ha explicado Ángel magníficamente, favorecer las refinanciaciones y dar posibilidad de continuidad a las sociedades y sus actividades. Y la mayoría de las medidas en este ámbito que establece la normativa no creo que hayan sido demasiado acertadas, más allá de estas financiaciones complementarias que se están facilitando, que, como bien preguntaba alguno de los intervinientes, requieren
de una importante reflexión en el sentido de que tienen que plantear una reconfiguración de toda la estructura financiera, porque, como decía yo en mi intervención, se están concediendo préstamos a amortizar en 4 o 5 años para cubrir necesidades de circulante, y esa cuestión distorsiona lo que es el funcionamiento financiero ordinario de una compañía. Por lo tanto, evidentemente, hay que hacer una reflexión importante de cómo va a ser el futuro, cómo se van a repagar todos esos créditos que se están concediendo en este momento. Sí, yo quería... Carlos ha planteado una cuestión que a mí me parece muy fina e interesante, que está enfocada a los reconvenios o renegociaciones de convenios, que es una posibilidad que se contempla en el artículo 8, concretamente en el párrafo segundo del apartado primero, y que a mí también me ha llamado la atención. Creo que su pregunta viene por esta línea. Yo creo que lo que está diciéndonos el legislador es que son suficientes las mayorías que fueron necesarios para el primer convenio, con independencia de cuáles sean los sacrificios y las medidas que propongamos en la modificación del convenio. Y no me sorprende, no por el rigor de la técnica legislativa, que creo que aquí brilla por su ausencia, porque no está justificado, pero es que el legislador lo que está haciendo con este Real Decreto Ley es decirnos a gritos: refinancien, refinancien, refinancien. Nos quitan responsabilidad, nos alargan plazos, impiden que los acreedores nos ataquen, nos blindan en la negociación. Este es un momento de refinanciación. Y por otro lado, las autoridades económicas están diciendo barra libre de dinero. Es decir, están incentivando a los bancos para que presten este dinero. Nos están dando colaterales. Las líneas ICO están previstas para financiación de circulante. Pero en la medida en que estemos refinanciando el circulante, aunque sea una refinanciación, también están previstas. Lo dice así el Real Decreto que las aprueba. Juan Antonio nos consultaba que aún no se había respondido su pregunta. Os he interrumpido yo antes. Juan Antonio reflexionaba sobre si accederán los bancos a refinanciar la deuda. Ya habéis abordado el tema, no sé si queréis puntualizar algo más. Bueno, los bancos tienen varias opciones. Pueden apostar por el recobro e ir a los concursos, a las liquidaciones y seguir aportando créditos a los bancos malos o a los fondos para que los ejecuten y venderlos a bajos precios. O pueden apostar por las empresas, dar financiación y hacer una contribución, que creo que los bancos están por eso, creo que forma parte de su responsabilidad. Tienen una regulación que los protege, pero debido a la utilidad social que representa su actividad. Y yo creo que los bancos van a apostar por el tejido empresarial, van a refinanciar a las empresas y además los bancos serán los que estudien con mayor detalle cuáles son esas señales que aparecen en el Real Decreto Ley y que están viniendo desde todas direcciones, porque de lo contrario se van a encontrar en una situación análoga a la que se produjo en la crisis del 2008. Empezarán a tener que provisionar con el paso del tiempo en porcentajes sucesivos y esto acabará, pues no sé si la banca está preparada para un rebote de la mora en ese sentido y con ese espectro tan amplio, no lo sé. Bueno, estamos prácticamente fuera de plazo. En deferencia a las personas que nos están consultando, me atrevo a trasladaros alguna pregunta última más. Uno de los problemas que siempre se ha planteado en relación con la ley concursal es que el deudor siempre llega tarde al concurso. ¿No pensáis que la prórroga de los diferentes plazos puede perjudicar la situación actual y llevar los efectos de la crisis a 2021? Y Carmen consulta: hay muchas medidas de ayuda a las empresas que finalizarán con el estado de alarma. Por ejemplo, el régimen actual de los ERTEs, que es mucho más favorable que el régimen anterior. ¿Será posible prorrogar las mismas con la legislación anterior? ¿Lo permite nuestro régimen jurídico? Bueno, empezando por esta última, yo creo que en relación con los ERTEs habrá en este contexto actual nuevas medidas, nuevas normas que regulen su continuidad o no una vez levantado el estado de alarma. Yo creo que las disposiciones dictadas inicialmente pues no tenían claro cuál era el horizonte temporal. Hoy el horizonte temporal se ha ampliado y seguramente
aunque se levante el estado de alarma, habrá que dictar algunas normas, a lo mejor no son idénticas a las del estado de alarma, que regulen la continuidad de algunos ERTEs o en algunos sectores al menos de actividad. Habrá que compatibilizar esas nuevas normas que seguro que se van a dictar con el régimen general previsto, que evidentemente volverá a ser de aplicación más allá de las normas excepcionales que se dicten una vez que sus efectos temporales se terminen. Respecto a si toda esta normativa concursal nueva puede suponer una patada hacia adelante y llevar los efectos de la crisis al 2021, pues seguramente si no hacemos bien la tarea, pues sí. Si no hacemos bien la tarea de, como ha indicado Ángel, de refinanciar en plazo y refinanciar ahora y reestructurar la deuda ahora y hacer viable y dar continuidad a las sociedades más allá del 2021, si esas tareas no se llevan a cabo, pues evidentemente no tendré la obligación de presentar el concurso hasta enero del 2021, pero el 2021 tendré que presentarlo. Y seguramente, y lleva razón quien efectúa esta cuestión, que a lo mejor en una situación mucho más deteriorada que la actual, porque si no he hecho lo que tenía que hacer durante este tiempo, pues puede haberse agravado la situación de insolvencia y la situación ser más grave. De hecho, uno de los fallos que tiene la nueva norma concursal que amplía el plazo es que en este interregno no se prevé en ningún caso la paralización, por ejemplo, de ejecuciones singulares. Realmente cualquier acreedor que tenga un título ejecutivo podría iniciar sus procedimientos judiciales y producirse pues, la ejecución de la garantía correspondiente o acordarse el embargo incluso de los saldos de las cuentas corrientes. Evidentemente cabe el mecanismo de aplicar el artículo 5 bis actual, que no deja de estar vigente. Realmente la norma concursal lo que ha previsto es establecer que no existe el deber de presentar el concurso, pero no limita la facultad que tiene el deudor de si considera que está en una situación de insolvencia insostenible para él, presentarlo antes de enero del 2021. No es excluyente la aplicación de la normativa concursal general si el deudor considera que debe hacerlo ya. Por lo tanto, aquel deudor que se vea en esta tesitura, que no sea capaz de refinanciar, que no sea capaz de adoptar las medidas correspondientes, tendrá, pese a que no es una obligación legal, valorar si le interesa o no le interesa acudir al instrumento concursal antes de esa fecha. Bueno, una última pregunta, no sé si podéis dar alguna pincelada porque efectivamente estamos ya fuera de tiempo, una pregunta muy práctica. ¿Podría una promotora considerada gran tenedora ejecutar un aval a primer requerimiento que garantice un contrato de arrendamiento? Un pasillo que favorece la refinanciación. Si no refinanciamos, el escenario de concurso puede ser una solución. El problema es que llegaremos tarde y aunque hace ya 3 años que no se publica la estadística de concursos, pero debemos considerar que el 97% de las compañías que van al concurso acaban en liquidación. O bien porque van directamente a liquidación desde el momento inicial o por la apertura de la fase de liquidación en la sesión quinta, o bien por incumplimiento de convenio. Las modificaciones que se han hecho en la ley favorecen la refinanciación, pero no favorecen los concursos. Con lo cual, o aquí nos anticipamos y actuamos con prudencia y priorizamos la caja para saber con qué acreedores vamos a negociar, o el concurso seguirá siendo la misma solución que hasta ahora, la del 3% de algunas empresas con cierta ayuda o voluntarismo político. Bueno, mil gracias. Cerramos ya porque estamos fuera de tiempo. Pedimos disculpas a aquellas cuestiones que no hemos conseguido incluir dentro de este chat.
Don Ricardo Astorga, don Ángel Zamora, ambos socios de Zurbarán Abogados, ha sido un lujo y un placer teneros con nosotros en este webinar desarrollado desde el Instituto de Estudios Cajasol. Un webinar desarrollado accidentalmente por las circunstancias en esta modalidad virtual, si bien, como hemos hecho, como nos ha pasado en otros webinars anteriores, no hubiéramos tenido capacidad en nuestros teatros, en nuestros salones de actos, para incluir a las casi 700 personas que han mostrado interés en sumarse hoy en esta iniciativa tan atractiva que nos habéis planteado desde Zurbarán Abogados. No sé si queréis puntualizar algo más, Ángel, Ricardo, para despedir. Nada, nuestro agradecimiento al Instituto y a la Fundación Cajasol, como siempre, y a todos los asistentes por la paciencia que han tenido en escucharnos. Ángel, por tu parte, no sé si quieres cerrar con algo más. Hago mis palabras de Ricardo y agradezco, hago extensivo los agradecimientos y a los asistentes. Espero que les haya servido de utilidad. Muchas gracias. Bueno, mil gracias a los dos. A todos ustedes les esperamos mañana a las 4 de la tarde, un nuevo webinar sobre inteligencia comercial, y a las 5 de la tarde recuperaremos un webinar que estaba previsto inicialmente para ayer. Problemas técnicos nos impidieron desarrollarlo ayer. Será mañana a las 5 de la tarde, un webinar que lleva por título El mundo que viene, y en el que contactaremos con profesionales ubicados en los países más afectados por esta crisis económica. Iremos a China, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, por supuesto, y acabaremos en Washington y en Nueva York para analizar con estos profesionales cómo están viviendo allí esa situación económica y cómo de manera global, de manera conjunta, podemos abordar entre todos una mejor salida. Mil gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy. Les esperamos mañana. Muchas gracias.